Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Muy buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa. Como siempre, puntuales a la cita los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com, o también nos puedes escuchar cuando, cómo y donde quieras en tu plataforma podcast preferida. iTunes, Spotify, eBooks, Google Podcast, Apple Podcast, la que tú quieras. Simplemente tienes que poner en el buscador Canal del Misterio y ahí enseguida nos puedes encontrar. Tengo que deciros que estoy muy feliz porque ya estamos de nuevo juntos toda la familia del misterio y eso la verdad es que nos encanta. Nosotros ya sabéis que estamos pues toda la semana sin parar de trabajar para poder traeros hoy todo lo que os vamos a ofrecer. Y la verdad es que nos encanta el feedback que recibimos de vosotros. Cada vez que compartís el programa en vuestras redes, cada me gusta que le dais, cada comentario que nos dejáis, ese cariño que tanto se nota, os tengo que decir que llega, ese cariño llega. Y esa es nuestra recompensa a tanto trabajo y tanto esfuerzo. Así que gracias por estar ahí. Os recuerdo que nos puedes encontrar también en YouTube. Somos Canal del Misterio Programa. Os invitamos a que nos busquéis y os suscribáis a nuestro canal. Eso ya sabéis que también nos ayuda. Y ahí pues podéis tener también contenido que hay en el programa. Y alguna cosita más también la vais a poder ver ahí. Y como estamos hablando de YouTube, pues también os tengo que hablar de mi propio canal de YouTube. Mi canal, que ya sabéis que se llama Antarana, es esa parte más artística y espiritual de Nuria. Bueno, pues ahí podéis también conocer pues otras de mis facetas. Os invito, por supuestísimo, a que os suscribáis también a ese mi canal y a que, bueno, pues a que disfrutemos juntos y que me digas incluso qué es lo que te gustaría que publicara en el canal. Eso también me gustaría. Sería muy interesante ver cuáles son vuestros gustos, pues esas cosas que os gustaría que hablara en mi canal de YouTube. Así que bueno, dicho todo esto, ya sabéis que nuestro email es turincondelmisterio@gmail.com y ahora sí, comenzamos. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.
Bueno, pues con esta música tan sugerente comenzamos el programa de esta noche y fijaos qué cosa, vamos a comenzarlo con la misma persona con la que lo vamos a finalizar. Y a mí es que además esto me encanta, porque es algo que os prometimos que os íbamos a traer y como somos gente de palabra, bueno, pues aquí estamos, ¿verdad, Juan? Juan Perdomo. Muy buenas noches, Nuria, que te iba a decir, oye, qué música más molona me has puesto. Esto no me lo hagas más porque me quedo aquí ya. Al principio, en medio y al final. Ay, mira, tú Qué sabes que chula. esta es tu casa, Juan. O sea que si tú me dices, ven, lo dejo todo. Si tú quieres estar, Sí, estás. claro, porque hay que dejar espacio para los demás, hombre. Y Qué eso chula sí, la música, sí. aquí Me ha cabemos todos, encantado. es verdad. Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Aquí cabemos todos, no hay duda. Pues muy contento, Nuria, de estar aquí para cumplir con esa promesa, efectivamente, con ese compromiso que adquirimos con nuestros queridísimos oyentes. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Mi idea es que nos saquemos un par de cartitas por cada signo para hacer un recorrido a lo largo de este año que todavía está empezando. Y bueno, con todo el amor del mundo y espero que les dé mucha luz o que les pueda aportar mucho, que nos pueda aportar mucho, porque yo también voy a escuchar el mío. Claro, por supuesto. Bueno, Claro que sí. pues efectivamente, como dice Juan, vamos a hacer un pequeño repaso por cada signo del horóscopo y él con su maravilloso tarot, bueno, pues nos va a indicar pues esas ayudas que nos vienen también, esas guías para poder llevar este 2026 de una manera pues mucho mejor, que nos ayude mucho más, de mucho mayor aprendizaje y bueno, siempre que está Juan con nosotros, siempre salimos ganando y salimos más listos, más sabios y más inteligentes. Así que yo creo que ya no tenemos que retardar más el comienzo y si te parece bien, Juan, pues comenzamos. Perfecto, claro que sí. Yo le sugeriría por último solamente, Nuria, a la gente que, bueno, que escuchara y que tomara un poco nota, quizás, y que fuera a lo largo del año quizás reflexionando sobre ese mensaje un poco, ¿no? Y Ajá. también sugeriría que tengan en cuenta, tengan presente su signo tanto solar como lunar, porque a veces es verdad que el tarot y la astrología nos marcan mucho a ese nivel de, pues a lo mejor mi signo solar, que en mi caso, por ejemplo, Géminis, no me indicó tanto, pero oye, por el lunar, que en mi caso es Capricornio, ahí sí, o sea, escucho el mensaje de Capricornio y me resuena más. Es solo Ujú. una sugerencia, ¿vale? Pero Vale. bueno, Bueno, pues vamos a ello, Juan. Comenzamos con Aries, ¿verdad? por supuesto, con el carnerito, que para eso es el primero que abre la puerta, ¿no? De la rueda zodiacal. De Sí. hecho, para muchos astrólogos el año comienza con Aries, ¿no? No comienza en enero, sino con Aries con la primavera, ¿verdad? Mm. Vale. em, Mira lo que tenemos aquí para Aries, el carro y haz de bastos. Bueno, signo de Aries, querido, o si tienes mucha energía Aries, o tu ascendente o tu signo lunar es Aries, este año el tarot te habla claramente de moverte. Toca moverte, pero con sentido, o sea, con una guía, con un camino marcado. Ujú. Este año el carro te marca o nos marca un momento muy vital en el que no te puedes quedar atrás. Bueno, yo sé que esto a Aries no le suele ocurrir, porque a Aries se le puede aplicar aquello, Nuria, de cuando tú ibas por la leche yo venía con el queso, Sí, es porque verdad. ellos no se quedan quietos, ¿no? Me encanta esa frase. Pero sí, sí, pues eso es Aries, totalmente, vamos. Sí, Cuando sí. te despistas un momento y ya se fue, vino y se volvió a ir. Entonces, aunque esto no es propio de Aries, el quedarse quietecitos quizás es un recordatorio Ujú. de que hay decisiones que tenemos que tomar y que solo tú, Aries, puedes tomar. Y este año la vida te pide que asumas esa responsabilidad, que te pongas al volante. Ujú. Y que recuerdes también eso, que no se trata solo de avanzar, sino de saber hacia dónde. El Claro. carro a Aries le habla de dirección, de enfoque, de aprender a sostener la meta, incluso cuando aparecen obstáculos, Nuria. Ujú. Porque habrá impulso, claro, con el carro, pero también habrán pruebas, también se te puede pinchar una rueda a medio camino, tendrás que pararte a cambiarla y todo eso, ¿vale? Sí. Y también esas pruebas para Aries este año pueden ser para ver si ese deseo que le impulsó fue real o solo fue un arrebato que también es muy de Aries, Ajá. ¿vale? Ese impulso de Sí, ariano de Marte de, voy a por esto y luego se dan cuenta de que no era tanto como querían, ¿no? sí, sí. Pero
Luego entra en juego las de bastos, Nuria, que es la chispa que enciende algo nuevo dentro de Aries. Por tanto, Ujú, año de proyectos, año de inicios en relaciones, en trabajo, ujú. una etapa vital, en definitiva, que devuelve la ilusión a muchas personas de signo Aries. Muchas personas de signo Aries quizás este año, Nuria, tenga la oportunidad bueno, no me gusta usar mucho la palabra rehacer la vida, pero perdón, para entendernos, ¿no? Sí, sí. Reiniciar algo, un trabajo, empezar de nuevo a trabajar, empezar una nueva relación, lo que sea, ¿vale? Ujú. Pero cuidado, porque el tarot también le recuerda, una vez más, con esta combinación carro, as de bastos, que no todo lo que nos entusiasma al principio se puede sostener con el tiempo. Entonces, el consejo, si se me permite, del año, la clave sería aprender a canalizar esa energía de Aries, ¿vale? Ajá. No te quemes, Aries, no te disperses, no quieras llegar antes de tiempo, y simplemente, que no es poco, une esa pasión de Aries con conciencia, porque ahí el camino se te va a abrir de forma, vamos, yo diría mágica. Así Ujú. que un impulso muy grande para Aries este año. Qué Y bien. me sale decirles que muy merecido, además. Se lo han Ajá. currado. Ujú. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues continuamos con Tauro, claro. Pues sí, Taurito. Mira, aquí hay una cosa muy curiosa, la emperatriz, el arcano mayor, la emperatriz y un 9 de oros. Digo que es curioso porque para mí la emperatriz es el arcano de Tauro. Ujú. Normalmente a Tauro se le asocia, Nuria, con el sumo sacerdote o incluso la sacerdotisa, pero para mí es la emperatriz, porque la emperatriz es puro Venus, que es lo que es Tauro. Sí. Entonces, para Tauro este año viene con emperatriz y 9 de oros, que nos habla de una vibración muy nutritiva. La emperatriz es la madre, la nutrición, perdón, la conexión con la tierra. ¿Y Ujú. qué le gusta a Tauro comer? Y disfrutar, y nutrirse, y Sí. nutrir también, ¿eh? Sí, Tauro es sí. muy mamá, Ujú. normalmente. Entonces, año, por tanto, de disfrute, de cuerpo, Nuria, de placer, de cultivar la vida poquito a poco, de vivirla, de disfrutarla poquito a poco. Siento que este no es un año para Tauro de grandes sacudidas, de grandes eventos, de grandes situaciones, que también, sino como de un crecimiento sostenido, algo muy progresivo, muy paulatino, muy Tauro también. Ujú. Porque si Aries corre, Tauro es más bien estoy tranquilito aquí paseando, Sí, no me sí. estresen. Sí. Entonces, ajá, entonces para Tauro hay una invitación muy bonita a cuidarse más, Nuria. ¿Cómo comes? ¿Descansas? Una cosa muy importante, ¿cómo te hablas, Tauro? ¿Qué te dices? La emperatriz te viene a recordar que que el bienestar no es en absoluto un lujo, es un derecho y una necesidad, Ujú. las dos cosas, ¿vale? Sí. Entonces, eso por un lado, el 9 de oros, ¿vale? Nos añade, Nuria, una apreciación, un matiz muy bonito, muy importante, que tiene que ver con la belleza, la estética, que obviamente también es la emperatriz, también es Tauro, también es Venus, y con el merecimiento y la autonomía. Yo siempre digo que para mí el 9 de oros es la carta que habla de la estética cultivada, no de la belleza por vanidad, sino porque me quiero cuidar y me quiero sentir bien y Sí. eso luego se ve por fuera. Ajá. Ujú. Entonces, es un año para reconocer todo lo que estás construyendo, lo que hayas construido anteriormente y permitirte a Tauro que lo disfrutes sin culpa, sin exigencia Ujú. y sin ningún tipo de cargo de conciencia ni nada de eso. Disfruta, entrégate a la vida. Seguramente a nivel económico también las cosas van a funcionar mucho mejor en este periodo que en el periodo anterior para que puedas efectivamente disfrutar de todo eso, ¿vale? El consejo que yo le daría a Tauro es que tampoco te acomodes demasiado y, y que no confundas, Tauro, estabilidad con estancamiento, ¿vale? O sea, Ajá. disfruta, pero sigue también eligiéndote de forma consciente y haciendo alguna cosita que tenga que ver con, no sé cómo llamarlo, ponerte alguna meta, ¿vale? Ujú. No vaya a ser que estés tan a gusto, eso que dices, ay, es que tengo que hacer, pero es que estoy tan a gustito en la cama. Bueno, ese soy yo, el primero, que soy más vago, pero a veces hay que decir, no, venga, levántate y haz cosas, ¿vale? O sea que también ahí para Tauro está ese consejito, esa sugerencia de disfruta, pero no te acomodes demasiado, ¿vale? Vale. Perfecto, perfecto. Ujú. Pues continuamos con Muy Géminis. bien. Venga, a ver qué me dicen. A ver. Oye, oye, que me pongo nervioso. Bebe un poquito de Eh, agua si quieres, ¿eh, Juan? Que no sí, pasa nada. eso te Aquí iba a estamos decir. en Voy a familia, tomar así un, que...
No, Sí, sí. Voy a tomar un poquito de agua. claro que sí. Tú Perdón, porque... no te preocupes, que nosotros estamos aquí expectantes a ver cómo sigue cada uno de los horóscopos y bueno, Ay, yo sí. deseando que llegue Sagitario, claro, porque ya Claro, sabes que hombre, anda que además no. a mí me toca compartida doble, que porque es mi horóscopo solar y Sí. lunar, así que estoy aquí Ujú. expectante, así, no te preocupes. Nosotros esperamos lo que haga Total. falta. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? ¿Ya has bebido? No me desco... Sí, sí, Ah, ya. vale. Gracias, 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 Nuria. Vale, pues continuamos con Vale. Géminis, entonces. Géminis, venga, me toca a mí. Ya te tocará a ti en breve. Vale. Venga, el mago, wow, el mago y 2 de oros. Muy bien. Wow. Querido amigo Géminis, me lo digo a mí mismo también. Sí. Mira, este año el tarot nos pone, bueno, el tarot nos habla de que estamos en un, no el tarot nos pone, no, el tarot nos habla de que estamos en un momento muy dinámico, Nuria. El mago, por supuesto, es la conexión con nuestros talentos, nuestras ideas, la palabra y la capacidad de iniciar cosas nuevas. Por eso es el arcano 1, de hecho, ¿no? Ujú. Entonces, Géminis, nos dice que tenemos recursos, tenemos creatividad y aunque no lo parezca, tenemos voz. ¿No? O sea, tenemos capacidad de expresarnos, aunque a veces la tengamos un poco más cascada, pero la tenemos. Entonces, nos recuerda este año eso, todo lo que tiene que ver con qué es lo que estoy haciendo yo con esos talentos, Nuria. La oportunidad, por supuesto, también para Géminis de poner esos talentos en marcha, Ujú. de actuar para utilizar todas esas herramientas. Ujú. Pero claro, luego el 2 de oros nos habla de un año que va a tener muchos frentes abiertos, cambios, ajustes, decisiones, yo diría mucha flexibilidad, porque el 2 de oros es estar ahí calibrando, sopesando, qué hago ahora, qué hago mañana. O sea, un año de mucho dinamismo para Géminis. Sí. Y esto puede llevarnos a una sensación quizás a veces un poco de caos, Ujú. pero eso va a ser solo una sensación, porque si nosotros sabemos utilizar ese mago y elegir y sopesar de forma adecuada, veremos que ese caos en verdad son oportunidades. Claro. Por tanto, año de oportunidades a nivel de trabajo, de estudios, de formación, Ujú. de relaciones también. Este año para muchos Géminis puede aparecer la oportunidad de dejarse querer un poquito, que nos cuesta, ¿eh? Sí. De dejarse querer un poquito, de Sí. enamorarse o apasionarse. A lo mejor no te digo una relación seria, que también, pero sí la oportunidad de interactuar, ¿vale? En definitiva. Sí. Muchas oportunidades que dependen de nuestra flexibilidad y de nuestra decisión. Ujú. Cuidado, que hay una sombra aquí, como en todo, en esta mezcla de mago y 2 de oros, que es la dispersión, que también es muy geminiana. El querer hacerlo todo, decirle que sí a todo, comprometerte con todo, y después no llegas. Mm, Y vale. después dices, ¿y ahora? Ay, ¿y ahora qué hago? Ahora que no sé qué. Entonces, el mensaje es, recuerda a Géminis que la magia, cuando no está focalizada, se diluye, no llega. Ujú. Y recuerda también que no tienes que llegar a todo tampoco, Claro. que te van a querer igual. Ujú. Tú da lo que tú puedas dar, ¿vale? Y llegas a lo que puedas llegar, ya está. Consejito para Géminis, me lo voy a apuntar yo aquí con letras mayúsculas. La palabra sería, Nuria, elegir, escoger. O sea, alinéate, mente, palabras y acción. Ujú. Por lo que decía ahora, de que no tienes que llegar a todo. Elige, focalízate en algo, lo que más te guste, lo que más sientas y dale a eso, ¿vale? Sí. Priorízate y prioriza para que no se disperse esa energía, como decíamos antes, ¿vale? Así Ujú. que un año muy dinámico para Géminis, pero donde tiene que tener un poquito los pies en la tierra, que eso también le va a costar. Pero bueno, Vaya. ahí está, ahí Ahí está. está, ya está. Y ya está. Perfecto. Bueno, pues continuamos con cáncer. Ujú. El cangrejito, Nuria. Mira, arcano mayor, la luna, que mucha gente relaciona con cáncer, y es verdad, porque es el astro que les rige, ¿no? Para mi entender, el arcano, perdón, de cáncer es el carro, el arcano 7. Pero indudablemente la luna también tiene, bueno, todo que ver con cáncer. Pero es que además luego al lado tenemos una reina de copas, o sea, agua y agua. Mira, para cáncer este va a ser un año, o puede ser un año muy emocional, muy sensible, Nuria. Esta luna remueve recuerdos, memorias del pasado. La luna está relacionada también con el pasado, nuestras raíces, lo que hemos vivido. Entonces, pueden surgir cosas muy bonitas, muy, ¿cómo diría yo? Muy hermosas, ¿no? De revivir, de recordar, pero Ujú. puede ser un año para cáncer de revisión y dentro de esa revisión, Nuria, que aparezcan miedos
o carencias o cositas que no tan agradables que cáncer creía que tenía superadas y Sí. resulta que no. Vale, pero eso no es para que lo pases mal, no es un castigo, es para que pongas el foco en eso y lo liberes definitivamente. Es Ujú. para que observes eso. Es un año muy emocional. Cuidado, que también aquí vemos la sombra, bueno, el perfil del amor. Para mucha gente de cáncer puede ser también un año de comprometerse, de casarse, de ver cómo su familia crece. Ujú. Cuidado, que esa luna y reina de copas es súper luminosa, pero también, como siempre decimos, toda carta tiene su luz y su sombra, y la sombra es eso, cositas que a lo mejor creías que estaban superadas y no tanto. La reina de copas como arcano menor, bueno, obviamente esto es muy cáncer también, ¿no? Habla de la empatía, del sostén emocional, de la Sí. escucha que tiene cáncer. Ujú. Y ahí hay un punto muy bonito, muy interesante que me gustaría subrayar y que cáncer tuviera muy claro, Nuria, que este año te puede poner en la tesitura de ser un gran apoyo para los demás, pero no te olvides de ti. Muy Ujú. importante eso, ¿vale? Tú Claro. tienes que ser tu primer sostén y luego los demás. Eso es muy importante porque cáncer es tan amoroso que a veces se le olvida. Puede haber con esta carta de la luna momentos de confusión porque a veces trae eso, es engañosa, es rara, ¿no? A veces Ujú. la luna. No sé bien qué siento, no sé qué quiero, no sé lo que necesito. Está bien. A lo mejor este año no tienes que tomar grandes decisiones, ni tener todas las respuestas, sino volvemos a lo mismo, escúchate con más cariño, con más ternura, ¿vale? Claro. Consejito para cáncer en este año, vive mucho tus emociones, disfruta mucho de todo esto, pero aprende a poner un poquito límites y aprende a sentir sin que te desborden esas emociones Ujú. con esa luna y esa reina de copas y también, y subrayo esto de nuevo, Nuria, acompaña, pero no te pierdas de ti, ¿vale? Un año muy estimulante para cáncer, siento yo, por aquello de qué desafío, ¿no? Que le estás pidiendo a cáncer, no que no sienta, porque eso es imposible, sino que sienta mejor, ¿no? Para Ujú. consigo mismo. Y es un reto, por supuesto. Claro, claro, claro. Madre mía. Ujú. Que haya un Aquí cierto todos tenemos control de algo. esas emociones, ¿no? Claro, porque de Ujú. verdad que todo en exceso es malo y las emociones también. Sí, sí, O sea, sí. es que si Claro. te dejas llevar demasiado por las emociones, Ujú. lo pasas muy mal. Sí, Y bueno, que le vamos a contar a cáncer de eso. O sea, es que, sí, ¿sabes? sí, Y sí. son expertos en eso. Entonces, aprender. Tenemos que aprender. Ujú. Todos tenemos algo que aprender, por supuesto. Y aquí yo creo que este año a cáncer, ese es el aprendizaje, sí. Perfecto. Pues vamos con Leo. Vamos con Leo, Nuria, ese momento leonino, ese momento sol, ese momento ego, en el mejor sentido de la expresión. Vale. Mira, la fuerza, que este sí que es el arcano de Leo, Oh, atención. sí. La fuerza y 6 de bastos. Bueno, Leo este año nos va a comer a todos, ¿eh? Sí, ya, O ya te sea, digo, madre mía, qué totalmente. fuerte viene. Muy fuerte, Leo, sí. Mira, liderazgo es la palabra, liderazgo. Lo que pasa es que siento un liderazgo distinto. O sea, Leo normalmente suele ser líder, porque Leo, igual que Aries, ¿no? Son fuego y son liderazgo, son dinamismo. Ujú. Pero este año dice que vienen con la fuerza y esa fuerza justamente nos habla de una fuerza que no impone, que no necesita demostrar, sino que viene desde la coherencia de Leo. Quiero decir con esto que este año a Leo le van a poner las oportunidades delante, Nuria, de que demuestren todo lo que han aprendido, todo lo que han crecido, toda la coherencia, como digo, y todo el autocontrol incluso que nace de esa carta de la fuerza, que nos recuerda la importancia, igual que decíamos en cáncer con las emociones, bueno, pues Leo o la fuerza nos recuerda la importancia, Nuria, de tener nuestras emociones y nuestros impulsos a raya, ¿no? Saber cuándo actuar, pero también Sí. cuándo parar. Ujú. Y luego tiene este 6 de bastos, que es el reconocimiento, la visibilidad, los logros, el éxito. Si hay una palabra que define para mí el 6 de bastos es éxito. Pero cuidado, éxito porque has trabajado mucho Ujú. y ahora vas a empezar a recibir esos frutos y a ser visto por los demás. Es decir, que este año para Leo es como oportunidades de ampliar su terreno, su territorio, en lo personal, profesional, en todos los aspectos, y también de ser reconocido. Muchas personas, por ejemplo, pueden ver que en su trabajo les dan un ascenso o les sale una oportunidad de trabajo mucho mejor porque han estado trabajando mucho. Eh, Siento que hay un mensaje también para mensaje, sugerencia, consejo, que es, Leo, vales mucho,
pero no creas que vales mucho por lo que has conseguido, sino por ti. O sea, el aplauso que te van a dar este año, el reconocimiento, está genial, pero tu valor personal es mucho mayor que eso, ¿vale? O sea, tú eres auténtico y lo que tú haces cuando haces lo que estás haciendo en este año o lo que vas a hacer en este año, que es brillar por ser auténtico, no por agradar ni por encajar, ese es tu auténtico valor personal. Es decir, felicítate porque te dan ese ascenso, ese reconocimiento, pero recuérdate que tú eres mucho más que eso y que aunque no te lo dieran, tu valor personal está intacto, ¿vale? Ese punto de que a veces confunde o puede confundir Leo, ¿no? El tema del ego, de Sí. valgo por lo que soy o valgo por lo que tengo, ¿no? Entonces, este año es como vas a tener mucho, pero tu valor va mucho más allá de eso, ¿vale? Claro. Así que a sentir mucho con el corazón y diría también como a inspirar, o sea, recuerda que eres una persona muy visible y que estás en el ojo de mira y que todo lo que hagas va a inspirar mucho a muchas personas, así que saca lo mejor de ti, que seguro que lo vas a hacer, para que los demás se inspiren a hacer también eso, lo mejor que cada uno tenga, Nuria. Tienen una responsabilidad muy bonita este año los Leo. Vaya. Bueno, Ujú. pues continuamos con Virgo. Pues venga, vamos con Virgo, ese signo tan ordenadito, tan modosito él. Sí. Y yo los envidio en eso. Mira qué curioso, Nuria. Aquí Virgo también tiene su arcano mayor, que es el ermitaño, y tiene un arcano menor, que es el 8 de oros. Vale. Virgo este año tiene un reto entre la introspección de su propio arcano, que es el ermitaño, y la constancia, que es el 8 de oros, que es el trabajo. Por un lado, Virgo puede tener necesidad este año de silencio, de pausa, de, no digo aislarse, pero sí reconexión. Pero es que el 8 de oros nos habla de trabajo, trabajo y trabajo. O sea, te van a poner delante mucho trabajo, tanto personal como trabajo tal cual, para ganarte, vaya, para ganarte la nómina. Y también trabajo, por supuesto, de aprendizaje, de Eso es lo que te mejora. iba a decir yo. Eh, ¿Podría ser también de ujú. estudios, además de trabajo? Sí, Ajá. correctísimo, claro. De estudios, de aprendizaje y de pulirte, en definitiva. Ajá. Este año la vida te va a pedir que te pulas, que te perfecciones, hablando de Virgo, que es muy perfeccionista, efectivamente, Sí. pero con conciencia. Es decir, el perfeccionismo de Virgo, que a veces le lleva a pasarlo mal, porque nunca nada está bien, ¿no? Y todavía lo puedo hacer un poco mejor, y al final se diluyen. Pues este año, con ese 8 de oros, ese aprendizaje y ese trabajo, Nuria, habla de conciencia. Es decir, voy a pulir, voy a perfeccionar todo lo que pueda, pero también voy a saber darme el aprobado, ¿vale? Sí. Virgo, que es muy, no sé si de necesitar, es una palabra que tampoco me acaba de gustar mucho, ya lo sabes, pero bueno, de necesitar, vamos a decirlo, la aprobación o que me digan, vale, está bien hecho. Mira, Virgo, dátelo tú, el aprobado, ¿vale? Claro que O sea, Ujú. sí, o sea, lo he hecho lo mejor que he podido, pues ya está bien. ¿Vale? Y si lo puedo perfeccionar, pues bueno, pero lo he hecho lo mejor que he podido, ¿vale? Porque de hecho, esta combinación también nos habla de que todo el trabajo, Nuria, todos los estudios, toda la formación que Virgo va a tener a lo largo de este año, puede caer mucho en esa autoexigencia, en ese exceso que a veces tiene. El creer que nunca es suficiente, que yo no soy suficiente, que mi trabajo no es suficiente, ¿vale? Sí. Para mí, la sugerencia, consejo que yo le daría a Virgo con esta combinación, ermitaño 8 de oros, es no te enjuicies tanto. Trátate con cariño y reconócete tus méritos, incluso en los errores, porque es que nadie está libre de eso, para empezar, y porque los errores también nos enseñan. Ahí está para mí la clave de Bueno, Virgo en este año. de hecho, son los mayores Ujú. maestros, nuestros errores. Correcto. Ujú. Sí, sí, exacto. O sea, es que, ¿cómo aprendes si no te equivocas? Tú dime. Claro. Hombre, sí, ¿no? De lo que sabes hacer también aprendes, ¿no? Pero es que para saber hacer, perdón, has Ujú. tenido que equivocarte primero. Sí, 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 sí. ¿A cuántas tortillas se nos han quemado, Nuria? Bueno, ¿Cuán- Hasta sí, que sí. aprendimos a darle el punto. Pues esto es así en la vida, ¿no? Ujú. Entonces, no te enjuicies tanto, Virgo, y disfruta mucho porque vas a tener, mira qué equilibrio, el ermitaño, que es tu arcano, con el 8 de oros, que es el curro, con lo que te gusta a ti currar, Virgo. Así que trata de encontrar el punto medio, ¿vale? Date un poquito de descanso también, diría. Fenomenal. Bueno, pues ahora vamos a Y por nuestros pacíficos Libra.
Sí, sí, Libra. Yo tengo mi ascendente en Libra, creo, sí. Ujú. Bueno, mira, Libra tiene su carta también la justicia, así que esto es muy significativo, ¿no? Cuando a un signo le corresponde su arcano, quiere decir que ese año es un año de mucha conciencia en todo lo que tiene que ver con su arcano mayor, perdón, que si quiere, yo le invito a que busque información para que la pueda expandir. La justicia y dos de copas. ¡Wow! Aquí alguien se nos va a casar, Nuria, me sale No me decir eso. digas, pero bueno, que vamos de Sí, sí, boda. sí. Vamos de boda. Ya saben, amigos Libra, inviten, ¿eh? Que no Eso, nos eso. enteremos por... a ver, sería feísimo, ¿eh? Sí, mira, porque el 2 de copas habla del amor, del compromiso, no solamente de pareja, ¿eh? Porque el 2 de copas es un amor, hay una intimidad, y yo siempre digo con esta carta que puede ser perfectamente la relación madre-hijo, porque cuando tú estás 9 meses en el vientre de una mujer, pues dime tú si habrá más intimidad que eso, Sí, ¿no? sí, desde luego. Hombre, pero muchas veces el 2 de copas habla del matrimonio, la pareja, la justicia, Ujú. obviamente habla del equilibrio y de poner el foco en los vínculos, ese 2 de copas. Esa carta de la justicia nos habla de equilibrio, una cosa real, o sea, encontrar un equilibrio real o un vínculo real, nada forzado. Y desde luego, ese 2 de copas habla de encuentros muy profundos, Nuria, muy significativos, de acuerdos, de relaciones recíprocas. Puede ser también en el trabajo, ¿eh? Cuidado. Puede ser una relación en el trabajo porque muchas veces establecemos con el trabajo, Nuria, un vínculo muy emocional porque nos sentimos como en casa, ¿no? O Ujú. nos sentimos bien emocionalmente. Sí. Pero yo creo que para Libra este año el mensaje es que ponga el foco en sus vínculos, que se deje querer también un poco como lo decía Géminis. Ujú. Y una cosa muy importante, que todo acuerdo, todo vínculo que establezcan, Nuria, se aseguren de que haya esa reciprocidad, que no den si no reciben. Tiene que haber un orden, muy importante, porque Libra es muy enamoradizo. Esto es Ujú. verdad. O sea, también le rige Venus y claro, pues Venus es lo que hay, le gusta, le va la marcha. Ujú. Pero desde ese punto de vista enamoradizo, yo le diría a Libra, aprende a ser un poquito más selectivo, ¿vale? O sea, Sí. las oportunidades para ser 2 de copas están ahí, pero date tu valor, ¿vale? No, no regales ese afecto, no, no des por dar. Y también un mensaje sugerencia con este combo de justicia 2 de copas, Nuria, no te calles para evitar el conflicto. A veces, Libra, decir lo que tú sientes o lo que tú requieres es el mayor acto de amor, aunque tú creas que no, ¿vale? Elígete sin culpa y relaciónate desde un lugar más íntegro, más honesto, ¿vale? Es Ujú. tu año para brillar en el amor, así de claro lo digo. Y tú sabes que yo de estas frases tan grandilocuentes no soy, pero bueno, cuando toca, toca. Y me encanta Exacto. además que así sea. Claro, claro. Sí, me encanta que así sea. El amor es maravilloso. Así que Libra, disfrútalo, enamórate o reenamórate. Para muchas personas, Nuria, esto puede ser aplicable a una relación que ya existe y que se Ujú. refuerza, ¿vale? Sí. Pero enamórate o reenamórate, pero relaciónate desde la honestidad. No te calles para agradar o para no para evitar el conflicto, ¿vale? Que eso también es muy Libra. Les gusta tanto la armonía, la paz, que Sí, se nos callan lo que no tienen que callarse, es ¿vale? verdad, es verdad. Ujú. Ujú. Bueno, pues como vemos aquí, vamos a aprender todos. Así Hombre, que, así hemos que, venido a jugar. claro, claro, a eso hemos venido, exactamente. Ajá. Continuamos con Escorpio. Escorpio, la profundidad, las emociones. Bueno, también venimos fuertecitos, ¿eh, Escorpio? Vale, a ver cómo encajamos este mensaje. La muerte, tu arcano, Escorpio. La muerte es el arcano que rige a Escorpio. Y 10 de espadas. Vale, telita. Mira, este año Escorpio tiene un año de cierre profundo. La muerte nos habla de eso que también se les da a ellos, de la transformación real, Ujú. de entender que hay algo que ya no tiene marcha atrás, Nuria, algo que ya se acabó. Y el 10 de espadas nos habla de algo que ha dolido, no, ni siquiera diría algo que vaya a doler, como algo futurible, sino algo que ya ha dolido, pero que se te puede manifestar en este año, un poco como decíamos, creo que era de cáncer. Pues en este año puede que ese 10 de espadas reaparezca. Puede, por ejemplo, manifestarse eso, Nuria, en la forma de una persona que reaparece, por ejemplo, o una situación que se te repite. Igual no es la persona, sí, pero sí una Ujú. situación. Sí. Vale. Qué te pide este 10 de espadas o qué te trae este 10 de espadas como transformación en este año? Bueno, pues que entiendas que esto es para liberarte y que
no revivas aquello que ya terminó. O sea, si se te da, por ejemplo, se te da la oportunidad de reiniciar una relación que en su momento no funcionó, es muy probable que no funcione. Es decir, lo que no fue, por algo no fue. Ujú. Plantéate eso, ¿no? Un poco el mensaje. Sí. Pero también es como date cuenta de que esto te está hablando de un renacimiento en este año. O sea, el renacimiento es inevitable. Cuando Escorpio se encuentra con su arcano mayor, Nuria, tiene un renacimiento enorme en todos los ámbitos, en el trabajo, en las relaciones, en su propio camino personal. Es decir, el año para Escorpio es potente y novedoso, porque la muerte también nos habla de finales para que algo nuevo llegue. Lo que pasa es que tienen como hay esa connotación del 10 de espadas, que es muy dolorosa, la carta del dolor físico incluso, que no estoy diciendo con esto que lo vayan a pasar mal o que vaya a venir esa situación dolorosa, sino que eso de alguna manera se les represente en la vida, ¿vale? Sí. Pero puede ser perfectamente, Nuria, también para que Escorpio entienda dónde se dio, dónde permitió que esa situación, relación, lo que fuera, se enquistara de tal manera que llegara a doler, ¿vale? Ajá. Una revisión, ¿vale? Ujú. Este año el mensaje para Escorpio o la sugerencia es suelta. Atrévete, haz eso que también sabes hacer tú, que es poner puntos y finales. Y me comprometo con la vida, no me comprometo con la muerte. Lo que está muerto, muerto está, ¿vale? Viene un año muy bonito para Escorpio y si en un momento dado sienten tristeza, sienten un poco ese dolor, que recuerden que es para, yo diría, para identificarlo y despedirlo, nada más. O sea, no te quedes con eso, Escorpio, ¿vale? No te corresponde, no te toca este año eso. Te toca verlo y dejarlo pasar. Potente, ¿eh? Vaya, y tanto, ya lo creo. Madre Potente. mía. Uf. Ujú. Bueno, vamos al gran Sagitario. Bueno, vamos Me al tocó. signo de la jefa. Venga. Vamos al signo de la jefa, a ver qué le podemos. Vamos a hacerle un poco la pelota a la jefa, hombre. No, No, la realidad. no. La realidad pura y dura, Sí, no. sí. Pues no, pues la verdad que sin afán de hacer de la pelota, ni a Sagitario en general, que lo quiero mucho, yo vibro mucho con Sagitario. No, tiene un año muy chulo por delante, Nuria. Mira, tu arcano, la templanza, Ujú. con el 3 de bastos. Mira, 3 de bastos es una carta muy Sagitario, primero por lo de fuego y segundo porque el 3 de bastos es tirar millas, correr, navegar y eso es lo que es Sagitario. Sagitario, que de hecho es el opuesto el complementario opuesto de Géminis, lo que Géminis piensa que quiere hacer, Sagitario ya lo está haciendo, ¿no? Ya cuando Géminis piensa en voy a ir a París, ya Sagitario lo está esperando en el Louvre, por ejemplo. Sí. Entonces, esa carta es muy de ustedes, ¿no? Muy de Sagitario. Ujú. Pero fíjate que la templanza te dice, vale, pero espera, este año no corras más, sino integra mejor. La templanza, que es tu arcano, que es el arcano de Sagitario, habla de equilibrio, de hacer la alquimia, que hacen ustedes también, de unir lo espiritual con lo cotidiano, lo elevado con lo mundano. O sea, lo más sutil, lo más espiritual, lo más alto con el día a día. O sea, por ejemplo, con la comida, con el juego, con las relaciones cotidianas, ¿no? Ujú. Pero, por supuesto, el 3 de bastos habla de expansión, de nuevos horizontes, solo que creo que está diciéndoles esto a Sagitario, que todo eso se va a dar, por ejemplo, nuevos trabajos, nuevos entornos de trabajo, viajes, movimientos, también en lo personal, conocer personas, establecer nuevos vínculos, pero el reto, y aquí viene la sugerencia también, será como no, la impaciencia. O sea, Ujú. ya quiero llegar, ¿no? Ya quiero estar ahí. Quiero llegar incluso a lo mejor sin haber hecho todo el camino, ¿no? Claro, el Sagitario tiene un año tan expansivo, tan Sagitario, que es como pedirle a un niño que no abra los regalos el Día de Reyes, ¿no? o que espere un poquitito más. No, el niño los quiere abrir ya. Ujú. Entonces, Sagitario tiene un año de muchísima expansión en todos los sentidos, trabajo, economía, relaciones, pero también habrá muchos momentos en que tengan que esperar. Para Sagitario se puede decir que toda esa expansión va a ser un poquito este año, Nuria, a fuego lento, un poquito más lento de lo que a Ujú. ustedes les gustaría, pero Bueno. si aprenden a integrar eso, es un año de muchos regalos. Y Ujú. también, como decía, creo que era con Leo, muy merecido. Ujú. Mucho. A cultivar la paciencia, entonces, como Sí, siempre nos toca.
Pues sí, es verdad. De hecho, la templanza habla de eso, ¿no? O sea, Sí, el reto de la templanza es atemperar sí, y sí. es un desafío. Pero este año mucho más, Nuria, y este año además como con grandes regalos detrás de ese trabajo de la paciencia. Qué Sí. bueno, qué bueno. Ujú. Fenomenal. Pues pasamos a Capricornio. Muy bien, vamos con Capricornio. La responsabilidad, la seriedad, los formalitos que son. Vale, mira, el emperador, arcano 4 y 4 de oros, qué curioso, los dos 4. Vale, mira, para Capricornio este año va a ser un año de revisar mucho las estructuras, que de hecho Capricornio es muy estructurado, como digo. El emperador nos habla de responsabilidad, autoridad, orden. Entonces, por una parte puede ser un año, Nuria, en el que tengan posibilidades de, a nivel de trabajo, por ejemplo, de establecer nuevos vínculos, de poder relacionarse desde un lugar de más autoridad, de tener una responsabilidad mayor, de echar a caminar su propia empresa, también puede ser, o de superar una oposición, tener un ascenso, ese tipo de situaciones. Sí. También en lo personal, por supuesto. Pero luego está el 4 de oros que nos puede, es que el 4 es muy cuadriculado, ¿no? Sí. Y ese 4 de oros nos puede hablar de tengo apego, tengo miedo a perder el control y no me atrevo. Es decir, Capricornio, ¿qué quieres tú este año? ¿Quieres ascender o quieres quedarte como estás? Ahí está el juego del 4 de oros. ¿Quieres construir algo nuevo? Te va a traer mucho dinero, esto hay que decirlo así también, te va a traer mucha independencia o mayor independencia económica, te va a traer mucha más fluidez económica, pero ese 4 de oros te invita a que lo uses como, el 4 de oros yo siempre lo veo, Nuria, como o la base para algo, donde yo me posiciono para crecer, o el escudo. Si yo no tiro ese escudo y pongo y uso ese 4 de oros como la base para crecer, no voy a crecer, obviamente. Entonces, este año pide a Capricornio, y aquí está la sugerencia también, que sean más flexibles. Aquí todos estamos aprendiendo porque, claro, pedirle a Capricornio flexibilidad, Fíjate. pues fíjate tú, pero Sí, es lo sí. que toca. Es como, vamos a ser flexibles, Capricornio. Date cuenta de que la seguridad no es el control, sino la confianza, ¿no? La seguridad no es el control porque el control total nunca lo vamos a tener. Siempre van a haber cambios, siempre pueden haber virajes. Pero fíjate qué bonito, porque el año dice, vas a crecer en mucho, bueno, muchísimo, en todos los aspectos. Pero de ti depende que crezcas más o menos, o incluso diría que a Capricornio, le diría a Capricornio que de Capricornio depende crecer más o menos o disfrutar más de ese crecimiento en función de dejarse llevar, de ser flexibles y yo diría de atreverse a aceptar todo eso que la vida les trae. Por aquello de decir, vale, me están poniendo delante una oportunidad magnífica, que además también seguro que se la han currado un montón, Nuria, Sí. pero me da miedo y si me quedo aquí, yo creo que eso es un poco el autosabotaje, que cada uno elige, pero el mensaje de Capricornio este año es, todas las oportunidades que tienes, por favor no te las pierdas por miedo o por apego, ¿vale? Incluso por lealtades. Ujú. Que Capricornio es un signo muy leal y a lo mejor a nivel de empresa, por poner un ejemplo, te ofrecen otro trabajo, te ofrecen otra posibilidad y tú dices, bueno, ay, pero es que llevo tantos años en esta empresa, les debo tanto, con todas las comillas del mundo digo esto, les debo tanto, no, no les debes nada, tú has dado y has recibido y esto es así, ¿vale? Vale. Luego ya que decidan, pero que tengan en cuenta eso, ¿vale? Que la oportunidad de Sí. expansión está ahí. Ujú. Ujú. Y pasamos al penúltimo de la lista, Acuario. Acuario, que es otro signo que yo adoro, yo resueno muchísimo, estoy rodeado de acuarios, de hecho yo empecé en esto, la persona que me puso a mí mi mazo de tarot en las manos por primera vez Ujú. fue una acuariana Ajá. y así que culpa de ella que estoy aquí. Bueno, bendita culpa. Muchas Mira, gracias. bendita, sí, sí, bendita sea mi niña, ya te digo. Ujú. Mira, otro signo que nos viene con su arcano mayor, la estrella, y con las de espadas como arcano menor. Vale, la estrella es la carta de la esperanza, del propósito, de la sanación, y a Acuario este año le dicen que va a tener oportunidad de reconectar con eso, con la esperanza, con la fe, con todo aquello que quizás el año pasado o el anterior, en periodos anteriores en definitiva, Nuria, no pudieron hacer por lo que fuera. La estrella dice, mira, este año vas a tener, Acuario, la oportunidad, por ejemplo, de alcanzar el trabajo ideal para ti, aquello que siempre quisiste hacer y que, por ejemplo, muchas personas tuvieron que renunciar por cuestiones personales.
no sé, tuve que cuidar a mi mamá, o mi hija estuvo enferma, o mi hijo, o mi pareja, lo que sea, ¿no? Este año ya no toca eso, Acuario. Este año toca apostar por ti. Te van a poner delante y además yo siento que con esa magia que tiene Acuario, que tiene la estrella, de que de repente, de la nada, les va a salir la oportunidad. Van a decir, pero bueno, ¿y esto dónde estaba? Si ayer no estaba, ¿no? Sí. Ese propósito claro que te ponen delante, Acuario, para que tú seas quien eres de verdad. Y aquí, como siempre, hablamos de todo, Nuria. Relaciones, trabajo, crecimiento personal, de todo. Claro, Haz de espadas dice, elige también con tu propia conciencia, es decir, tienes la oportunidad de no repetir esa lealtad o ese apego o esa responsabilidad que anteriormente te impidió llegar a ese propósito. Es decir, si el año pasado, como decíamos, no pudiste llegar al trabajo de tu vida, por lo que sea, y este año te lo ponen delante, quédate con que este año sí es tu año, quédate con que este año sí vas a elegir para ti. Ajá. Haz de espada dice, tienes que ser consciente de tu valor y también, muy importante, abre todo lo que tenga que ver con la conversación, Acuario. Para mí las de espada siempre representan, Nuria, como un fogonazo de luz. Cuando se hace la luz y dices, esto es lo que hay, tenemos que hablar de esto y Sí. tenemos que liberar los vínculos que haya que liberar, cortar con esa espada los vínculos que haya que cortar, incluso con uno mismo muchas veces, ¿no? Las creencias que tengo de mí o de la vida, Claro. liberar, en definitiva. Ujú. Este año, de hecho, fíjate que la clave sugerencia justamente es eso. Acuario, tú eres capaz, yo sé que sí, de unir mente y corazón. Ese corazón, esa emoción, ese propósito elevado de la mente lúcida, el fogonazo de luz que es el Haz de espadas. Y de hecho, para muchos acuarianos puede ser la oportunidad de darse cuenta justamente de que la emoción necesita también cabecita, mente. O sea, y al revés. Porque Sí. claro, Acuario es un signo de aire. Y como signo de aire el tema mental lo llevan bien, pero a lo mejor el tema emocional no tanto. Yo siempre he escuchado decir de Acuario que a veces les cuesta comprometerse, porque están tan en su propio mundo, en su propia historia, que les cuesta comprometerse, ¿no? Sí, Y son este muy año, independientes, exacto. aman su libertad y claro, Ujú, tener compromiso ujú, con alguien, pues es renunciar un poquito a ujú. eso. O no necesariamente, pero se puede entender que sí, ¿verdad? O sea, a Acuario le puede dar un poco de repelús por eso mismo, ¿no? Por entender que van a perder su libertad. Yo creo que no tiene que ser así, pero bueno, depende de con quién te vincules. Claro, si te vinculas con un ansioso, una ansiosa, pues sí. Pero Claro, si tú sabes claro, sabes claro. elegir tus vínculos, no tiene por qué ser así. Pero sí tienen esa tendencia, ¿no? Es una naturaleza independiente y totalmente uraniana de yo voy en contra del mundo, ¿no? Ujú. Pero es que curioso, porque siento que para Acuario este año también puede ser, igual que con Libra, un año de enamorarse. Mira tú. Entonces, claro, ¿qué hacemos, Acuario? ¿Nos enamoramos, nos comprometemos, nos tiramos a la piscina? Yo creo que sí, ¿vale? O sea, Pues este claro año que sí. también sí, vívelo, disfrútalo. Este año ese propósito que te decía de la estrella también viene en el plano personal, ¿vale? Porque, aparte de todo, bueno, todos somos, ¿no? Pero Acuario, aunque parezca que no, también es muy emocional, muchísimo. Es también Sí, muy romanticón, incluso te diría, ¿eh? Yo tengo un amigo Acuario que además es que él me lo dice, es que yo lloro a moco tendido con las películas. Digo, es que hijo mío, tú, es que de verdad. Entonces, entonces, este año, para mi amigo que yo creo que me estará escuchando, venga, déjate llevar, enamórate ya, ¿vale? venga, venga. Un año muy bonito para Acuario, de recompensa también, Nuria, y sobre todo eso, de claridad y de propósito. Que se pongan ellos en su propósito, que ya les toca. Bueno, pues vamos a por el último de la lista, que es, por supuesto, Piscis. Pues sí, acabamos con la rueda zodiacal con Piscis. Y mira, Piscis tiene aquí una combinación muy curiosa. El colgado, que es una carta que se relaciona mucho con Piscis también. Yo relaciono, fíjate, yo a Piscis lo relaciono más con la luna, pero es verdad que el colgado también tiene mucho, ¿no? Y 10 de copas. Vale, mira, Piscis, este año te van a invitar, la vida te va a invitar a que vivas la plenitud emocional, a que vivas la sensación de hogar, que es ese 10 de copas, pero que la vivas desde ti, partiendo de ti. Es decir, este año dice, la vida te va a poner en situaciones, Piscis, donde te van a invitar a soltar la necesidad de sacrificio.
la necesidad de ayudar, la necesidad de sostener, de controlar o de, bueno, quizás no es la palabra controlar, mantener, ¿no? O responsabilizarte del equilibrio ajeno. Para muchas personas de signo de Piscis puede que tengan la sensación, Nuria, de que han pasado un año o dejan atrás un año como de sacrificio, de abandono, de no haber vivido realmente, ¿no? De haber tenido que estar muy pendiente de la familia, de los amigos, de los afectos externos y no se han escuchado a sí mismos. Y este año el 10 de copas les pone delante pues esa plenitud, esa oportunidad también, ¿por qué no?, de enamorarse o estar solos en casa, pero estar muy bien, porque el 10 de copas nos habla del hogar, de la sensación de plenitud que se puede tener con pareja y sin ella, evidentemente. O sea, de hecho, yo creo, se tiene que vivir con uno mismo y luego ya lo compartes con quien tú quieras, ¿no? Pero, o sea, quiero decirte que 10 de copas no implica necesariamente que tengas que tener una pareja, pero sí implica, Piscis, que conectes con esa plenitud tuya, ¿vale? Entiende una cosa muy importante, ahí tienes la sugerencia para ti, Piscis, el sacrificio ya no es necesario. O sea, no tienes por qué, no eres responsable de los afectos de los demás, ¿no? Yo escuché una vez que a Piscis le encanta una historia triste y le enamora una historia triste porque tienen mucho como de, no sé si decir, de Robin Hood emocional, ¿no? Sí. Y de querer salvar y de querer ayudar, perdón, que es algo muy bonito, muy loable. Pero como todos siempre decimos, si lo llevamos al extremo, mal asunto. Entonces, de repente para muchas personas de signo de Piscis este año dicen, caramba, voy a decir algo que a esta persona que tanto la ayudé ya no está, por ejemplo, ¿no? Ese vínculo que tanto cuidé y por el que me sacrifiqué, también con todas las comillas del mundo, pues resulta que me dejó tirado, por decir algo, ¿vale? Sí. Bueno, Piscis, si eso ocurre, date cuenta de que es un gran aprendizaje para ti, para que te des cuenta de que el sacrificio lleva a eso. Hay una frase que a mí me encanta, que yo repito mucho, una frase que se dice en Venezuela y en Colombia, que es: el que se mete a redentor acaba crucificado. Entonces, Piscis, si tienes la sensación de que has acabado crucificado por meterte a redentor, aprende de eso, ¿vale? Y empieza a quererte, empieza a retomar y a no descuidarte, a no abandonarte. Oportunidad en todos los sentidos para este año para signo de Piscis, Nuria, de plenitud. Yo hablo de plenitud emocional, pero también laboral, económica, porque se retroalimentan. Sí, sí. Y porque cuando tú tienes esa plenitud emocional, también en el trabajo se va a notar. Claro. Entonces, este año es un año de expansión para Piscis, pero que esa mirada del colgado de hacia adentro y de sacrificio, cámbiala por una mirada de hacia afuera. Todo lo que ya aprendí, recordemos que el colgado, por ejemplo, Nuria, representa la figura de Odín, que se colgó boca abajo y con ese sacrificio, gracias a ese sacrificio, consiguió las runas. Bueno, pues imagínate, Piscis, que tú eres ese dios Odín, ya estuviste colgado, ya llegaste a ese conocimiento, ahora saca ese conocimiento, sal al mundo y cómete al mundo con esa ternura y esa pasión que tú tienes, pero cómete el mundo, no te dejes comer tú. Bueno, déjate comer lo que tú quieras que te dejen comer. Pero, espérate que me estoy metiendo en un jardín. Juan. Tú me entiendes. Yo te entiendo perfectamente. ¿Vale? Amigo Piscis, amiga Piscis, tú me entiendes. Déjate querer, ¿vale? Sal al mundo, es lo que yo le diría a Piscis este año. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues Juan, la verdad es que ha sido un recorrido maravilloso, menudo viaje por Sí. por toda la rueda zodiacal y, bueno, pues como decía al principio, pues salimos mucho más preparados para cómo encarar este 2026, que yo diría que ha empezado muy bien, ¿eh? A nivel personal, yo, por lo que a mí me toca, y varias personas me han hecho el mismo comentario, parece que a la gente le está yendo bastante bien. Sí, Nuria, yo creo que tenemos que ilusionarnos, motivarnos y a mí también este año me ha empezado muy bien. Tengo muchas ganas, mucha fuerza, mucha ilusión Sí. Y estoy seguro de que vamos a recorrer un año muy bonito aquí todos y también decirle a la gente que como siempre, cuando lleguen momentos menos bonitos también vamos a estar. Hombre, Eso por también, supuesto. Por supuestísimo, aquí estamos para lo que haga falta. Claro. Pero sí, yo creo que ha sido un recorrido muy bonito. A mí me ha hecho mucho bien y me ha sentado muy bien. Me ha gustado mucho el mío,
particularmente, el Géminis. Bueno. Y bueno, Y a pues mí el súper mío, agradecido, Nuria. tengo que decirlo. Sí, el tuyo está muy chulo, ¿eh? Sí. Esa templanza 3 de bastos, está muy chulo. Sí, sí. Decirle a la gente que, por supuesto, cualquier sugerencia o cualquier comentario que nos quieran hacer, y sobre todo que tomen nota y que vayan viendo cómo a lo largo del año pueden hacer este mensaje, o sea, que no lo dejen aquí, ¿no? Sino que se lo Claro. lleven un poquito para que les acompañe, efectivamente, Exacto. porque esa es la idea, ¿no? Ujú. Exacto, Sí. exacto. Fenomenal. Ujú. Bueno, pues Juan, tus vías de contacto para todos aquellos que quieran pues tener una consulta contigo y de alguna manera pues aprovecharse de tu sabiduría y de tus herramientas y bueno, Ujú. pues poder encarar mucho mejor la vida. Claro que sí, incluso hacer alguna lectura mucho más profunda de lo que hemos hecho aquí. Que fíjate que estas lecturas, a pesar de ser escuetas, toda la información que dan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para Evidentemente que cualquier es algo cosa, general, es algo generalizado, pero Ujú. porque evidentemente no se puede individualizar, ¿no? A cada una de las No. personas que tienen el signo de No. Sagitario, por ejemplo. No, Ujú. pero es algo No. general, pero aún así, la verdad es que ha habido un montón de información. Sí, muy mucho amor sobre todo, ¿no? Bueno, eso siempre que estás Pues tú con nosotros, sí, Juan. bueno, esto va con uno. Claro que sí. No me lo puedo dejar en casa. No. Pues sí, Nuria, me pueden encontrar en el correo electrónico farotarot@gmail.com. Pueden escribir o llamar al teléfono 691-402-203 con más 34 delante si llaman desde fuera de España o escriben. Y redes sociales y YouTube, pues Juan Perdomo. Vale. Y para todas aquellas personas que nos están escuchando desde fuera de España, que son muchísimas, Ujú. que sepan que también tienes consultas para ellos. O sea, tienes la posibilidad de hacer una consulta a través de, por ejemplo, de Skype o de Teams, que se llama ahora, ¿no? Sí, y Zoom también. Y Zoom. Sí, Perfecto. sí. Aquí Muy somos, bien. somos brujos 2.0. Hombre, claro que sí, como tiene que ser. Hombre, como tiene que ser, estamos en la era de Acuario. Claro. Muy bien, Sí, pues sí. Juan, lo dejamos aquí. Vamos a continuar Muy con bien. el programa de esta noche. Venga. Y luego, antes Ujú. de acabar, nos volvemos a escuchar otra vez. ¿Qué te parece? Perfecto, Nuria. Me parece fantástico. Me quedo aquí calladito, escuchando el resto del programa, que tengo muchas ganas. Muchísimas gracias, Nuria. A ti siempre, Juan. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación del color azul. El color azul simboliza la espiritualidad, la calma, la verdad y lo infinito. Te ayuda a conectar con lo divino, promoviendo la introspección, la confianza y la sabiduría. Ahora, encuentra un espacio cómodo y tranquilo donde poder entrar en tu templo interior y hacer esta meditación azul. Puedes estar sentada con la espalda erguida, pero no rígida, o tumbada cómodamente. Cierra los ojos y empieza a inhalar por la nariz y a exhalar suavemente por la boca, imaginando el color azul. Su asociación con el cielo y el mar evoca paz, tranquilidad, estabilidad, calma y serenidad. Ahora, inhala y exhala únicamente por la nariz mientras imaginas un bonito mar azul juntarse con el cielo.
Visualiza el azul del mar, el azul del cielo y la finísima línea que los separa mientras inhalas y exhalas relajadamente por la nariz. El azul es también el color del chakra de la garganta, el quinto centro energético ubicado en la laringe. Rige la comunicación, la autoexpresión y la verdad, y está conectado con la tiroides y la voz. Visualiza una esfera de luz azul claro y brillante en tu garganta. Continúa respirando por la nariz mientras sientes la esfera de luz azul claro brillar en el centro de tu cuello. El azul es el color más tradicional y poderoso para bloquear las energías negativas, contrarrestando la negatividad con tranquilidad. Imagina cómo la esfera de luz azul claro y brillante de tu chakra garganta empieza a expandirse hasta rodear tu cuerpo entero. Visualiza tu cuerpo dentro de un escudo protector de luz azul capaz de eliminar cargas negativas y alejar malas vibraciones. Tener un aura azul te define como alguien pacífico, sabio y un buen oyente con una fuerte conexión emocional y espiritual. Continúa visualizando la esfera, tu aura de luz azul envolviendo y protegiendo tu cuerpo. Inhala llenando de esa luz azul tus pulmones. Exhala profundamente por la nariz, soltando cualquier carga o energía negativa que pudieras llevar contigo. El color azul índigo es el color del sexto chakra que se sitúa en el espacio entre las cejas. Se asocia con la intuición, la percepción y la clarividencia. Ahora, sin dejar de visualizar tu cuerpo rodeado por una aura de color azul claro, visualiza también una esfera de luz azul índigo en tu tercer ojo, en el espacio entre tus cejas. Inhala y exhala por la nariz. Siente tu cuerpo protegido por el aura azul y visualiza otra esfera de luz azul índigo brillando entre tus cejas. Visualiza la esfera índigo expandirse en todas direcciones. Observa los dos tonos de azul, el del aura que envuelve tu cuerpo y el azul índigo que emana de tu tercer ojo. Inhala estos colores llenando de azul tus pulmones.
Exhala soltando el aire de color azul por la nariz, sintiendo tu cuerpo cada vez más sano y revitalizado. Soy paz y serenidad. Mi voz es clara y honesta. Me comunico con compasión y verdad. Elige una de las siguientes afirmaciones y repítelas mentalmente durante los próximos segundos. Soy paz y serenidad. Mi voz es clara y honesta. Me comunico con compasión y verdad. Gracias por llegar hasta el final de esta meditación. Antes de abrir los ojos, exhala profundamente por la boca un par de veces. Empieza a mover los dedos de tus pies, de tus manos, y bosteza también muy profundamente. Antes de levantarte y continuar escuchando el resto del programa, siente y visualiza esa esfera, ese aura de luz azul que te envuelve y te protege. Un escudo de protección energética que puedes activar siempre que te haga falta. Solo tienes que imaginar la esfera y poner una intención bien clara para que te proteja. Os deseo mucha luz, amor y paz. Namaste. Recetario de salud en Canal del Misterio. Hola a todos de nuevo, queridos amigos y amigas, seguidores de este Canal del Misterio. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que está en nuestra gastronomía, que es el símbolo por excelencia gastronómico de Canadá. Algunos ya lo estáis más o menos adivinando, y me refiero al jarabe de arce. El jarabe de arce es un producto natural que, además de tener unas grandes propiedades nutricionales, puede ser incluso un
dulce, vamos a decir, alimento que nos va a ayudar a aquellas personas, sobre todo, que sufren adicción a lo que es el azúcar, que es tan adictivo que hablaremos en algún momento, que va a causar una sorpresa porque tiene una adicción comparable a muchos opiáceos y muchas drogas de abuso. El jarabe de arce, no obstante, tiene menos índice glucémico, por ejemplo, que el azúcar blanco. Es menor índice glucémico. Y sobre todo, tomado con moderación, pues tiene muchísimas propiedades. Porque, por ejemplo, a diferencia del azúcar blanco, que es una caloría vacía, pues tiene minerales, tiene magnesio, y además se puede presentar en 4 tonalidades, y cada una de ellas pues tiene unas características específicas, ¿no? Está el dorado, que es de sabor más delicado. Está el ámbar, que es un sabor más intenso y que tiene además ese color ambarino tan bonito. Luego está el oscuro, que tiene un sabor más robusto, más fuerte. Y luego el muy oscuro, que es un color casi marrón oscuro, que se obtiene al final de la temporada y tiene un sabor muy intenso, con notas amaderadas y de café. Y por eso cada uno de los oyentes puede ir eligiendo, según su gusto, pues el tipo de jarabe de arce que se adapte mejor a su paladar, ¿no? Por eso lo importante aquí sería decir que se consuma el original. Tiene que ser 100% jarabe de arce. No puede incluir colorantes, aromas artificiales, conservantes, y tampoco debe estar refinado. El auténtico jarabe de arce no debe contener azúcar de remolacha o de maíz, ya que esto altera la calidad final del producto. Por eso hay que comprobar bien las etiquetas. Buscar en el envase la mención de producto de Quebec, el logo de la Federación de Productores de Arce, o las certificaciones ecológicas que garantizan su autenticidad. Esto es algo muy importante, porque se venden otros que son sucedáneos, que denominan jarabe de arce, pues para repostería, etcétera, y no tienen nada que ver en absoluto con el jarabe de arce original, que es digestivo, fortalecedor del sistema inmune, que nos ayudaría a ir sustituyendo el azúcar y otros edulcorantes con este jarabe, que es una verdadera maravilla, pero también sin abusar, evidentemente. Como todo, lo decía Hipócrates, nada es veneno, todo es veneno, solo la dosis cuenta. Una cucharadita de jarabe de arce, por ejemplo, para edulcorar alimentos, sobre todo en repostería, algunas infusiones para aquellas personas que, por ejemplo, no pueden tomar una infusión si no es con un poquito de edulcorante. Pues tenemos una alternativa con el jarabe de arce, que además de ser digestivo, es tonificante, y ahora, pues lógicamente en el invierno, pues es una alternativa maravillosa para darnos energía a los deportistas, por ejemplo, si tenemos que estar todo el día con un trabajo físico, incluso intelectual, pues tenemos una alternativa muy valiosa, muy digestiva, muy nutritiva y sobre todo una alternativa mejor al azúcar tradicional blanco. Hasta la próxima semana. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com. En Canal del Misterio. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. Bueno, pues estamos preparados para informarnos bien, como siempre nos tiene acostumbrados Cristina Molina cada vez que está con nosotros. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Feliz por estar una semana más con todos vosotros. Ay, qué bien, qué bien. Nosotros también, Cristina. Así que vamos al tajo. ¿Qué nos traes esta noche? Bueno, Nuria, vamos a hablar la primera noticia de inteligencia artificial, que predice el riesgo de sufrir enfermedades con una década de antelación.
Pues resulta que unos científicos han creado esta inteligencia artificial que usa informes médicos para estimar cómo puede cambiarnos nuestra salud y puede predecir el riesgo y el momento concreto de más de 1.000 enfermedades. El modelo se probó usando datos de 1,9 millones de pacientes y con 2 sistemas de atención sanitaria diferentes. ¿Qué es lo que hace esta IA? Pues resulta que aprende de nuestros patrones de salud a largo plazo y usa esta información para generar predicciones. El modelo Nuria funciona especialmente bien con ciertos tipos de cáncer, con los infartos y con la sepsis en sangre. No predice de manera exacta lo que le va a pasar al individuo, sino que el modelo predice las probabilidades de desarrollar una enfermedad y eso ya es bastante interesante. Claro. En el futuro podrían ayudar al personal sanitario a identificar de manera preventiva pacientes de alto riesgo, a predecir necesidades futuras en los sistemas de salud, cómo planificar mejor y destinar mejor también los recursos de manera mucho más eficiente. Pero lo siento mucho por vosotros, el modelo todavía no está en la fase de uso clínico, así que tenemos que esperar un poquito. Pero lo que viene es bastante interesante, Nuria. Bueno, ¿te das cuenta de que cada semana prácticamente hay algo nuevo, novedoso que tiene que ver con la IA y que además, pues es muy positivo? Sí, además toca todo, muchas ramas, la arqueología, la sanidad. Pues mira, en el programa anterior hemos estado hablando de las matemáticas. Claro. O sea que sí. Sí, y maravilloso, la verdad. Es maravilloso. Sí. Bueno, continuemos, Cris. Bueno, te voy a hacer una pregunta, Nuria. A ver. ¿Tú cuando madrugas mucho tienes la sensación de ir borracha o no? Atención, a la pregunta. Tiene una base científica, mi pregunta, ahora os lo cuento. Bueno, eso que te levantas rápido. Te voy a contestar, porque si me has hecho la pregunta, yo te contesto. Sí. Muy bien. A ver, yo, la verdad, sinceramente es que no. Porque yo soy de dormir pocas horas. Claro. Entonces, y además soy de las personas que se levantan y ya está con las pilas puestas. Yo sé que a eso le da mucha rabia a mucha gente. Ay, sí, Nuria. Sí. Pero yo soy de las que se levanta y ya estoy, enfilada para empezar el día y ya estoy cantando y ya estoy... Yo sé que hay gente que le cuesta mucho más el despertarse, que es mucho más, lento, ¿no? Su despertar, pero yo no. Sí. Yo me pongo enseguida a 100. Pues nada, Nuria, vaya chasco, pero aún así os voy a contar que esto le pasa a mucha gente, ¿vale? Sí, pues mira, resulta que dormir poco sigue siendo uno de los grandes males de la vida moderna. Jornadas, pues ya sabemos, Nuria, laborales largas, las pantallas de los teléfonos o de los ordenadores encendidos hasta la madrugada. No sé si sabes que las personas que han pasado más de 20 horas despiertas al día presentan un nivel de atención similar al de alguien que ha consumido 6 cervezas. Wow. Bueno, pues si has dormido muy poquitas horas, seguramente, o algunos, al levantarse de la cama, los primeros pasos que dan van a ser un poco difíciles, que sigan una línea recta. Y no es porque la casa se haya convertido en un barco pirata, sino un estudio de la Universidad de South Australia comparó los efectos de la falta de sueño con los del alcohol. Y tras de 17 a 19 horas sin dormir, los participantes mostraban un deterioro cognitivo y motor equivalente a una alcoholemia del 0,05%. Es decir, el cerebro cansado y el cerebro ebrio procesan la información con una lentitud y una torpeza comparables. Pero la realidad es que va mucho más allá. Un estudio publicado en la revista Sleep concluía que dormir menos de 6 horas se asociaba con un aumento del riesgo de hipertensión, de la diabetes de tipo 2 o la obesidad. Vaya. Pero no debemos olvidarnos, Nuria, del Alzheimer. Hay que recordar que durante el sueño el cerebro activa sus sistemas de limpieza, por decirlo así de alguna manera, para eliminar la basura que producen las neuronas, incluso el beta-amiloide, que está implicado en el Alzheimer. En la propia revista Nature podemos encontrar evidencias sólidas que advierte que las personas que dormían de una manera constante menos de 6 horas, no sé si es tu caso, Nuria, en la mediana edad... Por ahí está, sí. Pues cuidado, porque tenéis más probabilidades de desarrollar una demencia. Así que intenta dormir un poquito más.
Vale, bueno. Pues sí, lo voy a tener en cuenta. Me voy a forzar, aunque sea. Madre mía, ¿no? Con Tú estas sigue cosas no se puede madrugando jugar. mucho, pero no, que afecta directamente a nuestra salud. Exacto, Pero bueno, exacto. pasamos de la salud, Nuria, a un tema muy bonito y es el amor. ¿A quién no le Ah, gusta eso? El amor, los besos. oh. Bueno, pues han descubierto que los neandertales también se besaban. Es un gesto de amor con 21 millones de años de antigüedad. Pues resulta que un estudio de la Universidad de Oxford pone fecha al inicio de este gesto, pues que ya sabemos que puede expresar amor, afecto, reconciliación. Los investigadores creen que tiene alrededor de los 21 millones de años. El estudio ha descubierto que esta conducta evolucionó y que los neandertales se besaban con una probabilidad del 84%. Pues este equipo de Oxford ha realizado el primer intento de reconstruir la historia evolutiva del beso basado en el árbol genealógico de los primates. El primer desafío fue definir qué es exactamente un beso y con esta definición los investigadores recopilaron datos. Fuera de los primates, el beso ha sido documentado en animales, Nuria, también como los osos polares, los lobos e incluso algunas aves. ¿Tú sabías esto? Que los ¿Qué va? animales también se besaban. ¿Qué Yo va? tampoco. ¿Qué va? Yo tampoco. Yo ¿Qué va? tampoco. Madre mía, Pues fíjate. resulta que los resultados indican que el beso evolucionó en el ancestro de los grandes simios hace entre 21,5 y 16,9 millones de años. Madre mía. Y es uno de los hallazgos más sorprendentes. Nuestros parientes humanos también se besaban y eso, pues eso, a los científicos les ha gustado. Claro. Pero a pesar de tener millones de años de antigüedad, el gesto de besarse, no sabes, Nuria, que no es universal entre todos los humanos, porque solo el 46% de las culturas humanas se besan, el resto no. Vaya, fíjate, y me gustaría saber, ya sabiendo que existe, ¿no?, este estudio sobre el beso, ¿cómo sería el del abrazo? El estudio sobre el abrazo. ¿También nos sorprendería como este? ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? Pues mira, me lo voy a apuntar y voy a investigar, Nuria. A ver si te lo puedo traer mira, una semana de estas. Venga. Bueno, muy bien, fenomenal. A ver si hay algún estudio sobre el abrazo. Me quitarás una curiosidad que me acabas de crear ahora mismo. Pues bueno, a ver si puedo cumplir tu deseo. Venga. Y bueno, ya para cerrar la sección de esta semana, no sé si sabes lo que dicen las aves cuando abren el pico. Pues no, ni idea. Pues no, yo tampoco lo sabía. Bueno, pues para nosotros pueden parecer cantos, ¿no? Cantos simples, pero las vocalizaciones de las aves esconden secretos y los científicos están empezando a descifrarlas. ¿Qué intentan transmitir las aves cuando cantan? ¿Qué les ocurre en el cerebro? Bueno, pues estas vocalizaciones no son inocuas. Se trata de algo más que el rasgo distintivo de la especie. Para ellos es un medio de comunicación y un posible salvavidas, y os lo cuento. Se sabe, por ejemplo, pues que los machos lo usan para advertir del territorio a sus rivales, para atraer a las hembras, pero lo sorprendente es que al margen de la familia a la que correspondan, han aprendido a imitar el mismo quejido cuando se encuentran ante una amenaza. Y esto es conocido como transmisión social. Es lo que han plasmado recientemente un equipo de científicos de la Universidad de Cornell y la Estación Científica de Doñana, que eso sí que nos suena más. ¿Por qué es este hallazgo tan importante? Os podéis preguntar. Bueno, porque parece representar un punto intermedio entre las vocalizaciones instintivas y las unidades vocales aprendidas del entorno, entre las que se encuentran, Nuria, las palabras con las que nos comunicamos nosotros los humanos. Otra de las peculiaridades que han descubierto es que las neuronas no controlan directamente los sonidos que salen del pico, pero sí lo que controlan es cuándo salen. Además, las aves han demostrado que también son capaces de comunicarse con dialectos, igual que lo hacemos nosotros. Madre mía. Pues han sido solo 2 años de estudio y ya tienen más de 5.000 vocalizaciones registradas de 229 ejemplares. Pero lo que han dicho los científicos es que esto solo acaba de empezar. Así que están dispuestos a descifrar mucho más y aprender mucho más de las aves, Nuria. Madre mía. Bueno, seguiremos esta noticia de cerca, porque esto, la verdad es que es sorprendente, madre mía.
Sí, es sorprendente. Y como siempre digo, Nuria, la ciencia nos explica el mundo y la espiritualidad nos invita a sentirlo. Bueno, y tú nos invitas cada vez que estás con nosotros a querer saber más y más. Querida Cristina, ahora tus vías de contacto. Bueno, Nuria, lo primero, gracias por ser siempre tan cariñosa conmigo. Y me pueden encontrar en X como Pluma en la Sombra y en Instagram como Cristina Molina Garrido. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Al otro lado del velo, en Canal del Misterio. Bueno, pues entramos en este lugar totalmente etérico, rodeado de, bueno, pues de esas entidades que nos cuidan siempre y que nos protegen, y por supuesto en la compañía de Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos, amigos. Cuéntanos, ¿qué historia nos traes esta noche? Pues mira, Nuria, sabes que a mí me encanta, bueno, en verdad me encantan todas las historias, pero me encantan las que se dan en medios de comunicación grandes y que tienen llegada a muchísima gente, y sobre todo que ya hay miles de personas que cuentan las historias de la manera natural, porque al final es algo natural de la vida. Claro. Y a mí pues me encanta. Mira, hace unos días en un programa de televisión español, que es el programa de Ana Rosa, salía una chica llamada Sheila que contaba que, bueno, ella es estudiante de física, es ingeniera física, y bueno, pues imagínate, ¿no? La típica persona ingeniera, mujer de ciencias y encima física. O sea, que está muy, 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 muy apegada a la realidad. Entre comillas pongo lo de realidad, como diciendo, bueno, pues la parte espiritual pues no la trabaja mucho, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? más la materia. Sí. Bueno, pues Sheila, con 25 años, estudiante de ingeniería, sufre un paro cardíaco, Nuria, imagínate, con 25 años. Sí. Y bueno, se la llevan al hospital, la reaniman. Imagínate la familia, ¿no? Eres una niña, 25 años, la madre, abuela, todos, un disgusto, pero bueno, la niña se salva, todo perfecto, y dice que inicia un tratamiento para el corazón, pues porque le dicen que el corazón no lo tiene bien y que puede volver a sufrir en un futuro otro paro cardíaco. Sí. Ella, que había sido, pues imagínate, estudiante modelo, una niña deportista, y de repente pues tiene un montón de problemas. En medio de todo esto de aceptar la nueva situación de su vida, ¿no? De que es una persona enferma del corazón, Sí. Se va a los exámenes y fallece su abuela. Wow. Dice que, claro, nadie quiso decirle nada porque dijeron, bueno, entre el disgusto, dice, pues esos pensamientos que tiene una madre, sobre todo su madre, imagínate, la niña, ha muerto mi madre, ¿cómo le digo yo que se ha muerto? Porque se me va del disgusto, ¿no? Sí, sí, sí. Y total, ella acaba sus estudios de ingeniería, o sea, acaba sus estudios, acaba sus exámenes, y cuando vuelve a casa se entera que el día antes han enterrado a la abuela. Bueno, se enfada un montón con toda la familia, como es lo normal. Y claro, sobre todo porque no le dijeron nada, y que la abuela se había muerto sin ella saberlo y sin haberse despedido de ella. Y bueno, pues dice que, imaginaros, ¿no? Ese día que llega a casa llorando porque ella, abuela era su segunda madre, lo pasa muy mal, y al día siguiente le vuelve a dar un paro cardíaco a ella. Wow. Y todos lo achacan al disgusto. Se la llevan al hospital y ella cuenta que en el hospital ella la reaniman,
pero en el momento en el que van a avisar a los padres de que está reanimada, le vuelve a dar otro paro cardíaco. Y dice que en ese momento ella pues sufre lo que se diría una experiencia cercana a la muerte, que luego ella especifica que no fue así. Y dice que ella se ve y ve, como todo el mundo le decía, se va, la niña se va, hay que volver a reanimarla, y dice que en ese momento se fue como a una especie de jardín y que sintió un amor profundo. Dice, el amor más grande que tú hayas podido sentir, dice, pues multiplícalo por 1000. Dice que en ese momento aparece su abuela. Y claro, dice que ella feliz, ay abuela, vamos, dice, yo ni me acordaba, dice, y lo primero que dijo la abuela, vengo a despedirme porque estás muy preocupada porque no te has despedido, pero tú tienes que volver, le dijo la abuela, ¿no? Tú tienes que volver, dijo, abuela, que voy a volver yo estoy aquí contigo. Y dice, claro, ahí el sufrimiento, el volver, el ego, el tal, y dijo, no, yo me quedo aquí contigo, le dijo la abuela, no, tú tienes que volver porque tienes que cumplir. Y dice que le dijo, ay abuela, pero es que me quiero quedar contigo. Dice, ni sentía pena, dice, solo sentía una paz, un amor enorme. Y le dijo la abuela, dame un beso, dame un abrazo, yo te volveré a esperar aquí, pero tienes que volver. Y dice que en ese momento abrió los ojos y se encontró ya en el hospital de nuevo. Y claro, cuando lo contó todo el mundo dijo, eso es una experiencia cercana a la muerte. Y bueno, pues ella cuenta, dice, no fue ninguna experiencia cercana a la muerte. Fue mi abuela despidiéndose porque necesitaba que despedirse de mí y yo despedirme de ella. Dice, porque yo se lo había dicho desde que me enteré que se había ido, de no has podido irte sin despedirte de mí, te tienes que despedir de mí y esto no puede quedar así, ¿no? Bueno, el psicólogo pues le dijo, dice que llamaron a un psicólogo que habló con ella y ella contó que desde entonces no tiene ningún miedo a la muerte. Claro. Que su cabeza y su mentalidad de física ha cambiado por completo y que sabe que esta física es una cosa, pero que hay más físicas. Y me encantó, ¿no? Porque que una mujer de ciencias y de tan material, ¿no? Como tú has dicho antes, de repente tenga esa señal, porque ella lo describió así, ¿no? No fue una parada cardíaca, fue la señal de mi abuela y me llevó a donde ella estaba para decirme. Claro, ella realmente no murió clínicamente. Ella lo que hizo fue salir fuera del cuerpo, o sea, en el astral, y ahí fue donde se encontró con su abuela. Pero Nuria estuvo teóricamente 7 minutos muerta. Ah, sí que estuvo clínicamente muerta entonces. Sí. Según los médicos estuvo 7 minutos muerta. De hecho, la iban a dejar ya, porque ya le dijeron a la madre, vamos a intentarlo 10 minutos y si no se puede, no se puede. 7 minutos muerta. Ella dice que no murió, que fue al sitio más maravilloso del mundo y que se sintió que no tiene miedo a la muerte, que la muerte no es el final y que, bueno, que tuvo la experiencia más bonita y dijo, bueno, y desde el programa dijo, yo insto a la gente a que crean en que nuestros seres queridos están ahí porque están ahí aunque no los veamos. Claro. Me encantó, Nuria. Claro. Me encantó. Ya no que le diera voz, que sea una mujer de ciencias, que sea... sino que al final siempre las personas que han tenido la fortuna o no fortuna, bueno, cada uno puede pensarlo de diferentes maneras, pues todos ellos siempre hablan del amor, ¿no? Sí. Que tantas veces lo hemos dicho aquí, ¿no? Sí. Que el amor es ese hilo, ese pegamento, esa pegatina que nos pega unos y a otros independientemente de la realidad en la que vivamos. Sí. Y que la muerte nunca es el final. Permanecemos unidos siempre a través de esos hilos de amor que nos conectan con nuestros seres queridos. Y efectivamente ella tuvo una ECM, fue una experiencia cercana a la muerte del libro, vamos. O sea, Sí. Sí. Bueno, pues qué interesante, qué maravilla, cuánta luz nos dejas, Nuria, cada vez que estás con nosotros y nos cuentas estas historias. La verdad, no tiene precio, no tiene precio. Tus vías de contacto, compañera. Bueno, lo primero, las gracias a ti por el foco, siempre lo digo, y para eso estamos, para expandir la luz y hacerla cada día más grande. Y ser solo la cerillita que quizá pueda encender muchas luces.
Y bueno, mis vías de contacto, os doy mi correo electrónico que es nuri con i latina pb81@gmail.com. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Qué bien que ya estamos aquí en la compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Muy encantado de estar aquí, también en tu gratísima compañía y en la gratísima compañía de tanta gente que no vemos pero que sentimos. Esa vibración. Eso es. Qué bien lo has dicho, Juan. Qué bien lo has dicho. Se nota. Se nota. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal la semana, Juan? ¿Bien? Pues sí, muy bien, muy contento, muy tranquilito, muy activo, haciendo muchas cosas. Feliz, la verdad, feliz. Sí. Oye, ¿y la tuya? Fíjate, Dime. me acaba de venir a mí así ahora a la cabeza, ya sabes que aquí no llevamos guión, lo hacemos todo pues así, de la manera que lo hacemos todo, fluyendo. Total. Y fíjate, me ha venido a mí a la cabeza ahora, ¿no tendrá Juan algún libro para recomendar a nuestra audiencia, a nuestra familia de oyentes? ¿Algún libro? Hombre, pues la verdad es que varios. Me va a costar un poquito, con mi ascendente Libra, me va a costar un poquito decidirme. Pero mira, ahora mismo, hace poquito hablaba de este libro con alguien y me resuena mucho El plan de tu alma, de Robert Schwartz. Sí. Porque es un libro que está muy enfocado hacia qué ocurre arriba antes de llegar aquí, ¿no? O sea, entre bambalinas, digamos. Sí, sí. Y es un libro, bueno, tú lo conoces, es un libro muy especial, muy bonito. Yo siempre digo, son creencias, luego alguien puede leerlo y decir, mira, a mí este mensaje no me resuena. Claro. Pero yo siento que es un mensaje muy bonito y animo a la gente que no lo conozca pues a que lo compre y se lo lea, porque le puede dar mucha información muy interesante y porque, aunque yo creo, Nuria, que no es la finalidad del libro, también puede explicar muchas cosas. O sea, la finalidad del libro yo creo que es más que nada hacernos conscientes de la grandeza de la vida. Sí. Pero también puede explicar muchas cosas de la vida cotidiana, de para qué ocurren las cosas, no sé. Así que ahí está esa recomendación, el plan de tu alma. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ya sabéis, queridos oyentes, querida familia, el plan de tu alma es Robert Schwartz. Schwartz, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues yo desde luego no lo dejaría caer en saco roto. Si lo recomienda Juan, bueno, en este caso además, es que yo también lo he leído, también lo recomiendo. Sí, a mí también me ha resonado mucho cuando lo leí, la verdad. Sí. Yo no me esperaría. Iría a... Bueno, te lo descargas de internet, te lo compras, lo que queráis, pero echarle un ojo. Echarle un ojo porque no tiene desperdicio. No, además se lee muy bien. Es muy grato de leer, muy ameno. Sí. Es muy bonito. Y cuéntanos historias tan tremendas también. ¿Verdad? O sea, bueno, no vamos a hacer spoiler de eso. No. Pero que nada, lo dicho, que se lo compren, ya está. Exacto. O que se lo descarguen. Exacto. Bueno, y esto no es ningún tipo de pues de colaboración de ningún tipo con el libro, ni conocemos al autor, ni trabajamos con la editorial. No, ha sido pues eso, algo espontáneo y bueno, pues que queríamos recomendaros y bueno, pues en nuestra maravillosa alma, Juan, pues ha querido
pues eso, ofrecernos de manera gratuita este maravilloso regalo, como es la recomendación de un libro. Sí, no, desde luego aquí no nos llevamos comisión ninguna. No. No. Ni nada de eso, ni falta que hace. Además, estas son cosas que se comparten desde el amor, efectivamente. Claro, claro. Vamos, la comisión para mí sería que, aunque solo una persona se lo leyera y dijera, oye, me sirvió, ya está. Uh-huh. Yo ya con eso, que sé que será más de uno, ¿no? Pero aunque solo fuera uno, sí. Yo ya con eso me doy más que Y además así también instamos a la gente a que lea, que se ha perdido mucho el hábito de leer. Hay que leer. Uy. Se ha perdido mucho. Sí. El otro día veía una noticia de una chica, pues no me acuerdo de dónde era, creo que era de Chile, era educadora, entonces estaba hablando de que la gente ya no tiene capacidad para leer y para asimilar textos largos porque estamos tan acostumbrados a la inmediatez de los reels, de los shorts, de todo esto, que ya no asimilamos la información. Es verdad. Y sobre todo... y vamos perdiendo el hábito. Sí. Y sobre todo, a lo mejor chicos más jóvenes que no sé cómo decirte, que a lo mejor ya nacen con un móvil en la mano, ¿no? Sí. Y pierden ese hábito y es terrible porque se pierde capacidad cognitiva y porque se pierde vida. Claro. Porque es que, de verdad, leer es fundamental. Te guste más o menos, ¿eh? Sí. Porque tampoco es una cosa que sea obligada, ¿no? Como decía Borges, lo de leer tiene que ser que te nazca, que te apetezca. Claro. Pero sí. Pero hay mucha gente que lo evita porque además nunca lo ha probado. O sea, no se ha dado el espacio y el tiempo necesario para coger un libro, evidentemente, de alguna materia que te guste, que te enamore. Sí, o sea, fíjate si hay gustos y hay aficiones diferentes. O sea, no tiene por qué ser una novela, por ejemplo, porque hay mucha gente que no les llena, no les dice nada una novela, un relato fantástico o inventado, ¿no? Bueno, pues un libro de ensayo que te enseñe algo que a ti te guste, que te llene. Hay muchas maneras de poder leer, no solamente... Bueno, igual hay gente que le encanta leer biografías, por ejemplo. Sí, muy interesante. Y bueno, y se leen biografías de un montón de personas. Y es que hay... Mira, para cada persona hay un libro. Total. Y hay un libro... No, hay muchos libros para una persona. Sí, totalmente. Es súper bonito, además. Yo tengo un recuerdo en concreto de cuando me regalaron, que yo era muy reacio a eso, tengo que decirlo, al libro electrónico. Sí. Yo era de, yo papel. Y es verdad, sigo prefiriendo el papel, pero también es un gran invento el libro electrónico, tengo que decirlo. Sí. Es una pasada. Y cuando me lo regalaron, nunca me olvidaré, fue un invierno precioso, un frío y yo con mi té chai leyéndome La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Qué bueno. Es que tengo ese recuerdo y te puedo hablar de hace 10 años quizás, pero como si fuera ayer. La sensación del placer, el amor, bueno, aparte que fue un libro que a mí me conmovió infinito ese libro, pero esa sensación, ¿no? De qué felicidad tú sentadito en el sofá con tu té calentito, tu musiquita, es que además hasta recuerdo perfectamente la música que escuchaba mientras lo leía, ¿no? Qué bueno. Y de verdad que es una maravilla, leer es vida. Mira, leer, o como me pasa a mí, que te lean. También. Porque sí, tengo que confesarlo, a mí mi marido me lee. Oh, qué bonito. Sí. Qué lindo. Sí, cogemos un libro, quedamos entre los dos a ver cuál leemos ahora. Pues este mismo. Ajá. Oh. Y bueno, pues él me lo lee. Me lo lee y nos salimos ahí al balcón de casa y estamos ahí tan ricamente por la tarde disfrutando pues en este caso ahora me está leyendo Contact. Fíjate. Ajá. La película Contact, bueno, pues el libro. Sí. Vale, vale. Y es una maravilla porque, claro, a ver, es que al leer un libro, bueno, o cuando te leen un libro, en mi caso, es una maravilla cómo imaginas todo lo que estás leyendo, ¿no?
No es como el cine, la película, que ya te da toda la información de cómo es ese personaje físicamente, qué gestos hace, qué le rodea, en qué ambientación. No, con el libro todo lo pones tú. O sea, es un ejercicio de imaginación brutal. Total, claro. Y muchas personas diferentes pueden leer el mismo libro e imaginar pues también personajes de una forma u otra, que es la magia que tiene, ¿verdad? Sí. Y qué bonito ese detalle, oye, de Raúl, de leerte y que eso es amor, obviamente. Bueno, pues sí. No te voy a decir eso es amor, que no. Sí, además me parece un gesto súper bonito, esa complicidad, ese contacto, hablando de contacto, ese contacto de almas, ¿no? Que se permiten ese ratito. Me parece súper bonito, Nuria. Te agradezco mucho que lo hayas compartido. Porque bueno, pues, es una cosa... A que la gente empiece a ejercitar también eso, ¿eh? Hay que leer y que te lean. Y que te lean y leerles, ¿no? Exactamente. No solamente a los niños, ¿no? No. El típico cuento para irse a dormir, sino también pues, a los adultos, claro que sí. Qué bonito, eso es un audiolibro en vivo. Claro, ya te digo. Tal cual. Claro. Y además con la voz tan bonita que tiene mi marido, que tiene Raúl, pues ya ni te digo. Tiene una voz preciosa ese hombre, de verdad. Sí. Así que tiene que ser todo un espectáculo. Estamos aquí contando intimidades. Bueno. Pero bueno, como es con la familia radiofónica, no pasa nada. Claro, no. Además que no son de 3 rombos tampoco. No, o sea, no. Son para todos los públicos. A ver, no todo lo íntimo tiene que ver con la sexualidad. No, ni mucho menos, ni mucho menos. No. Hombre, esto es súper íntimo, lo de que te lean. Claro a mí me que parece sí. un contacto súper íntimo, pero bueno, que la familia y que no lo sabe todo el mundo. Mucha gente cerca de mí no lo sabe. Bueno, lo he contado ahora pues porque ha salido a colación, vamos. Sí, yo me acabo de enterar, o sea que... Por ejemplo, sin ir más lejos. Fíjate, claro. Está muy bien. No, pero está muy bien también que tengas una amiga muy íntima y que no conozcas todo de ella y que de repente te cuente algo que dices, wow, no lo sabía. Es que si no, qué aburrido todo, ¿no? Es verdad. También. Bueno, y es que además nos pasan tantas cosas en la vida a cabo del día y de los días que como para poder contarlo todo, madre mía. Imagínate, no nos da la vida. No, qué va. Y eso que la verdad es que nosotros tampoco es que hagamos mucho, no tenemos una vida ahí frenética, Juan? Pero aún así... No, hombre, yo de agente secreto tampoco voy, No tengo ese momento tan así tampoco, pero aún así pues nos pasan cositas, claro que sí. Y vivimos cositas. Claro, adiós, gracias. Claro que sí. Bueno, lo hemos vuelto a hacer, Juan. Ya somos incorregibles, Nuria. Lo hemos vuelto a hacer. No. Sí, no tenemos remedio. No se puede. Cualquier día esta gente nos va a echar del programa. Sí, seguro. Pero vamos, el día menos pensado nos finiquitan. Pero sí, tranquilos, no os vayáis, por favor. Vamos por favor. Ahora al consejo de la semana. Venga. A ver, ¿qué herramienta vas a utilizar hoy, Juan? Pues un oráculo muy bonito y muy especial, Nuria, que es el oráculo de la luna. El oráculo de la luna, qué bonito. Sí, bueno, muy bonito. Pues vamos a ver qué nos dice ese maravilloso oráculo para la semana que viene. Escucha el mensaje del cielo. Cuéntanos, Juan. Pues mira, Nuria, qué bonito. Luna creciente, vale. La luna creciente es ese momento entre un ciclo y otro, digamos, ¿no? La luna creciente aparece cuando algo está naciendo, esa luna se está llenando y por tanto está cumpliéndose un ciclo. Entonces, el consejo sería darnos tiempo, entender, Nuria, que quizás estamos en medio de procesos que necesitan tiempo, que requieren tiempo. No querer controlar esos tiempos, Nuria, también. Confiar, fluir, soltar ese control y dejar que las cosas vayan dándose, vayan haciéndose, vayan, pues eso, cumplimentándose esos ciclos. Sí. También esta carta nos lleva al consejo, Nuria, de reconocer mi propósito. ¿Qué propósito tengo en este momento de mi vida o en mi vida en general? Y cuando hablamos de propósito, bueno, a mí a veces me preguntan en las sesiones, es que yo no sé cuál es el propósito de mi vida o no sé cuál es, y yo les digo, mi opinión, mi opinión,
vivir. Claro. O sea, Tan vivir, fácil como hija eso. mía. Sí, ya está, ve viviendo, ya está, tampoco. Pero sí es verdad que hay momentos en que a lo mejor nos podemos proponer o plantear un propósito que tú dices, bueno, a mí esto creo que me haría bien, creo que me haría sentirme pues más realizado, si puede ser la palabra. Entonces, la luna creciente, esta carta nos habla de eso, entender que puede haber un propósito que yo esté ignorando de alguna manera. Claro. ¿Vale? Eso es lo que te iba a decir yo. Ujú. Que muchas veces ya estamos en ese propósito y no somos Ujú. conscientes porque imaginamos que un propósito tiene que ser como mucho más Ujú. Ujú. rimbombante, mucho más Sí. espiritual, mucho más... Y no, simplemente con cómo nos comportamos o cómo nos Ujú. estamos comportando con los demás, por ejemplo, ya es parte Exacto. del propósito de nuestra vida, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nuria, que tengamos esa tranquilidad, esa humildad, incluso diría, ¿no? Ujú. Mira, pues tú lo acabas de decir, de intentar ser buena gente. Claro, Yo qué claro. sé, no, de intentar ser empático, ser Ujú. amable. Si puedes ayudar a alguien, hazlo. Si no lo puedes ayudar, tampoco lo fastidies. Pero ya con eso estamos en el camino, ¿no? Y estamos en el propósito. Pero Ujú. si aparte de eso alguien puede sentir oye, que tiene, por decirlo de alguna forma, una deuda pendiente consigo mismo, Ujú. pues que se lo plantee también. Claro. También es como, esta carta nos habla de entender, como te decía antes, que hay que confiar en los ciclos, que las cosas no se pueden dar de noche a la mañana, bueno, hay cosas que sí, pero normalmente las cosas llevan su tiempo. Claro. Y también yo terminaría diciendo que nos dejemos sorprender con eso, Nuria. Ujú. Que en lugar de tener todo estructurado, esto se tiene que dar ahora, esto se tiene que dar así, de esta forma, que está muy bien planificar un poquito, yo no digo que no, pero que nos dejemos sorprender por la vida, confiar en esos ciclos, en esos procesos, confiar en la sabiduría de la divinidad, que sabe mucho más que nosotros, evidentemente, y dejar que todo coja su camino y coja su curso. Por tanto, tranquilidad esta semana, tranquilidad. Y sí diría también eso, Nuria, que para muchas personas el mensaje puede ser, aunque tú no lo veas, eso se está dando, dale tiempo. Aunque tú no veas que ese tema en cuestión que a ti te inquieta se haya resuelto, se está resolviendo. Deja a Diosito trabajar. Claro. Dale su tiempo, ¿vale? Y confiar mucho, Nuria. Muy importante. Al jefe lo que es del jefe. Total. Esto es así. Sí. Claro. Ya lo creo. Bueno, pues como siempre, súper útil los consejos que nos das, que en este caso nos ha dado tu oráculo de la luna, maravilloso. Sí. Y muy bonito. Es precioso, precioso. Sí. Y además útil, o sea que completito. Sí, lo tiene todo. Y ahora tus vías de contacto, Juan. Claro que sí, Nuria. Mi correo electrónico farotarot@gmail.com, mi teléfono 691-402-203 y me pueden encontrar en redes sociales y en YouTube como Juan Perdomo. Pues compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga guía hoy mismo en astrolira.com. Y llegamos al final del programa de esta noche. La verdad es que qué bien lo pasamos juntos, ¿eh? Qué bien. Es una gozada el poder estar aquí todas las semanas con todos vosotros. Y como siempre ya estamos deseando que llegue la semana que viene. Ahora os dejo con la frase de la semana. La felicidad no se puede ganar o poseer. La felicidad es la experiencia espiritual
de vivir cada segundo con amor y gratitud. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.